En la vida hay dos caminos hacia la victoria. Una es intentar ganar luchando. Pero este camino es solo una ilusión. Habrá mucha lucha, pero no podrás alcanzar la victoria. Sin duda lucharás, y muchas veces te parecerá que la victoria está cerca, pero aún así descubrirás que al final no puedes ganar. La victoria se te escapa. Siempre parecerá que en un futuro cercano podrás ganar. Tu lógica, tu intelecto, afirmarán que la victoria es posible, pero no sucederá. Hay una razón para esto. La persona con la que luchas es parte de ti. Es como si alguien hiciera que sus dos manos lucharan entre sí. ¿Cómo puede haber una victoria? ¿Quién ganará? ¿Cómo? Estás en ambas manos. Si quieres, puedes oponer tu mano izquierda contra la derecha, pero al hacerlo no te engañes creyendo que eres solo la mano derecha o solo la izquierda y no la otra. Puede haber una lucha, pero será inútil. Ni la mano derecha ni la izquierda pueden ganar. Sí, si quieres, puedes engañarte con la ilusión de que una vence a la otra, derribando la mano izquierda con la derecha y pensando que la derecha ha ganado. Pero esta victoria será completamente falsa, porque en cualquier momento puedes simplemente dejar que la mano izquierda gane. Porque eres tú quien lucha con ambas manos, no hay forma de ganar ni de perder. Nunca habrá una victoria total, ni una derrota total. Una cosa es segura, en esta lucha, en la lucha entre tus dos manos, tu energía disminuirá, se desperdiciará y se agotará. Quien siga este camino solo se equivocará. Nunca ganará, ni perderá por completo, sino que siempre mantendrá la ilusión de que podría haber ganado. Tratemos de comprender esto, porque hemos recorrido este camino vida tras vida. Por eso no hemos ganado ni perdido. El lugar donde te encuentras ahora no es un lugar de victoria ni de derrota. Si realmente hubieras perdido, al menos habrías elegido otro camino. Pero no, la derrota también es incompleta, y por eso la esperanza de victoria persiste. Y tú tampoco has ganado realmente. Luchas contra la ira, y por un momento parece que vas a vencerla, pero al día siguiente descubres que la victoria fue solo imaginaria. La ira te domina de nuevo. Luchas contra el deseo sexual. Por un momento pareces victorioso, pero luego, de nuevo, derrotado. Ahora, intenta comprender realmente este proceso. ¿Cuándo luchas contra tu energía sexual? Cuando está en su punto más bajo, sientes que estás ganando. Y después de hacer el amor, tu energía sexual naturalmente también lo está. Lo mismo ocurre después de comer. Cuando el hambre desaparece, sientes que podrías ayunar. No hay nada de sorprendente en esto. Después de comer, después de saciar el hambre, uno suele ayunar. Pero esto no durará mucho más de 8 o 10 horas, porque el hambre volverá y te resultará difícil continuar ayunando. Con el estómago lleno, un hombre puede pensar en ayunar, e incluso si no lo hace él mismo, al menos puede alabarlo. Pero es difícil hacerlo con el estómago vacío. Cuando estás lleno de energía sexual, te llenas de deseo. Después de haber hecho el amor y haber agotado tu energía sexual, de haber satisfecho tu hambre, te arrepientes. Y entonces te dices, ¿qué clase de acto inútil estoy haciendo? ¿Por qué estoy desperdiciando la energía de mi vida? ¿Qué demonios es todo esto? Es comportarse como un animal. Y entonces empiezas a hacer votos de celibato. Pero esos votos son falsos, porque después de un tiempo, cuando tu energía sexual se haya acumulado de nuevo, te encontrarás rompiéndolos. Una mujer volverá a parecerte muy atractiva, un hombre volverá a atraerte, y tu mente volverá a estar llena de deseo sexual. Cuando el estómago está lleno, te vas al otro extremo, el del ayuno, y cuando el estómago está vacío, empiezas a soñar con comida. Así que nunca ganas ni pierdes. A veces sientes que ganas, y a veces que pierdes, pero ninguna de estas dos cosas sucede realmente. ¿Cuál es la razón? Quien lucha y su adversario son parte integral de la misma energía. ¿Quién es esta persona que lucha contra el deseo sexual, contra los sentidos, contra el pecado, contra la ira? Entiéndelo bien, quien está enojado es la misma persona que quien lucha contra la ira. Por la mañana se enoja, por la noche lucha contra la ira. La misma persona. Te divides en dos partes. Algunos de ustedes que disfrutan jugando a las cartas sabrán que existe un juego de cartas en el que solo juega una persona. Reparte las cartas para ambos lados. Juega en un lado y luego en el otro. Juega solo y disfruta mucho siendo el ganador y el perdedor.
Esto es realmente divertidísimo, porque quien gana y quien pierde es el único jugador. Está jugando al escondite consigo mismo. Es necesario que comprendas esto correctamente, porque hemos desperdiciado energía en el camino durante muchas vidas, siempre con la esperanza de ganar, y sin embargo, nunca ganamos. La mayoría de la gente malgasta su energía de esta manera. Su error es natural, porque la esperanza siempre permanece. Me alojé en casa de un multimillonario de Rajasthan. Era muy mayor, ya falleció, y muy caritativo. Cuando me alojé en su casa, debía de tener más de 65 años. Me contó que había hecho voto de celibato 4 veces en su vida. Un amigo mío estaba allí conmigo y quedó muy impresionado. Le dije, no te impresiones tanto. Primero, pregúntale por qué no hizo el voto por 5ª vez, porque ¿qué significa hacer el voto de celibato 4 veces? Solo que has roto tu voto 3 veces. ¿Y quién lo ha roto 3 veces? No saques conclusiones precipitadas. Ve y pregúntale por qué no lo hizo también por 5ª vez. El anciano rompió a llorar y dijo, has dado en el clavo. Nadie a quien le haya contado sobre hacer voto de celibato 4 veces me ha preguntado, ¿por qué no la 5ª? No lo hice una 5ª vez porque ya lo había roto 4 veces y después no tuve el valor suficiente para hacerlo una 5ª vez. Para entonces comprendí que estaba fuera de mi alcance. Al menos este hombre era honesto. Incluso comprender esto es realmente muy sincero. Si tan solo su comprensión hubiera sido un poco más profunda. Pero no pudo madurar. Pensaba que era una persona débil y que por eso no pudo triunfar. Pero no era así, no era débil. Simplemente, la forma en que había elegido luchar no era la forma de ganar. Entiendan correctamente esta diferencia, de lo contrario, todas sus disciplinas religiosas, sin saberlo, terminarán dándoles nada más que un sentimiento de inferioridad, los llenarán de sentimientos de inferioridad. Tus hombres santos, tus supuestos santos, te dicen que hagas voto de celibato. Lo que dicen te impresiona porque, mientras estás bajo el hechizo del deseo sexual, te sientes como si te hubieras convertido en esclavo de algo. Algo te está dando órdenes. No eres tu propio amo. Por eso hay una punzada en el deseo sexual. La angustia que sientes no se debe al deseo sexual, sino a la sensación de ser esclavo de algo. Sientes como si te estuvieran jalando, como si te estuvieran arrastrando a algo contra tu voluntad, y como si no pudieras hacer nada al respecto. Por eso te atrae lo que dicen los llamados santos. Todos queremos ser dueños de nosotros mismos, para que nadie pueda darnos órdenes, para que podamos comportarnos como queramos. No queremos vernos haciendo algo que no queremos. En eso consiste la esclavitud. Por eso nos gusta escuchar cuando alguien dice algo en contra del deseo sexual. Nos atrae porque hemos experimentado la esclavitud del deseo sexual. Por eso, cuando alguien habla de ello, nos impresiona mucho, y en ese momento decidimos luchar, convertirnos en célibes. Pero no puedes lograr nada con solo tomar una decisión. Una decisión no basta. Es necesaria, pero no vas a ganar con solo tomarla. Dependerá del método que adoptes, de cómo lo hagas. Si un camino no te lleva a la victoria, tu decisión, tu voto, solo puede hacerte vagar. Y tu voto solo puede resultar en lo que ha estado sucediendo desde siempre, que te llenes de sentimientos de inferioridad. Perderás una y otra vez, y con cada derrota te sentirás débil, impotente, que nunca podrás superar tus debilidades, que esto es algo que solo personas como Madhira pueden hacer. Pero esto no tiene nada que ver con Madhira. La diferencia entre tú y Madhira no es que tú seas débil y Madhira sea fuerte, sino que él va por el buen camino y tú por el equivocado. Y no importa quién sea alguien, si va por el mal camino, no puede lograr nada. Así que todas las religiones del mundo han llenado al hombre de un complejo de inferioridad. Esto es ciertamente muy extraño. Todas las religiones proclaman que eres Dios, que eres la manifestación de Brahman, que el nirvana es tu naturaleza, pero el resultado parece ser justo lo contrario. Dondequiera que la religión ha tenido influencia, el hombre se siente pecador. Las religiones predican que eres la manifestación de Dios, pero lo que realmente te están enseñando, lo que experimentas, es que eres un pecador. Lo que experimentas es que eres débil, que no puedes hacer nada. ¿Cuál es la razón?
Las religiones hablan de tu absoluta santidad, pero el resultado es que tienes un complejo de inferioridad. Nacen en ti la inferioridad, la culpa, la impotencia y una sensación de debilidad, y en tu mente se arraiga una profunda autocondena, y crees que soy una mala persona. Y recuerda, para quien siente esto, es muy difícil, extremadamente difícil, conectar con lo divino. Por eso, cuanto más religioso se vuelve un país, más obsesionado está con el pecado. Debería ocurrir lo contrario, pero esto es lo que realmente ocurre. La razón es que el camino que recorres simplemente no conduce a la victoria. Hay una apariencia de ella. De lo contrario, no la habrías emprendido. Una y otra vez parece que estás ganando, pero la victoria nunca llega. Incluso esos supuestos santos que te predican esto, ellos mismos no han ganado. Los conozco muy bien. Cuando están a solas conmigo, me hacen las mismas preguntas que tú me haces ahora. Por eso no hay ni un ápice de diferencia entre tú y tus santos. Si hay alguna diferencia, es solo esta, que al menos tú eres un poco honesto al respecto, y ellos son deshonestos. Incluso cuando no han tenido éxito, te darán la impresión de que han ganado. Hombres santos, supuestos santos, vienen a mí. Son predicadores reconocidos con cientos de discípulos. Tienen cientos de monjes entre sus seguidores. Pero cuando están a solas conmigo, incluso me preguntan cómo pueden superar el deseo sexual. ¿Y puedes creerlo? Han escrito libros sobre el celibato. Predican el celibato e inventan reglas y votos de celibato para la gente. Es un timo enorme. Les pregunto, si no han alcanzado el celibato, ¿por qué sugieren que la gente haga votos? ¿Por qué están metiendo a la gente en la misma trampa en la que están atrapados? Si al menos admitieran abiertamente que no pueden alcanzar el celibato, tal vez se podría encontrar una solución. Podrían reflexionar sobre sus errores y dónde está el problema. Y aquí es donde te equivocas. Si alguien ha tomado el camino equivocado, el resultado solo puede ser decepción. ¿El camino correcto? ¿Cuál es el camino correcto? Si sigues luchando contigo mismo, nunca ganarás, porque ¿quién ganará y quién perderá? Y todas estas energías solo te pertenecen. El deseo sexual, la codicia, la ira. Todas estas energías son tuyas, todas estas fuerzas te pertenecen. Entonces, ¿qué debemos hacer? Este sutra te lo dice. Necesitas encontrar un lugar dentro de ti que esté más allá de ambos. Entonces empezarás a ganar. El deseo sexual está ahí, y el ansia de celibato. Ambos existen. Hay una lucha entre ambos, pero están al mismo nivel, así que ninguno puede ganar. Tienen la misma fuerza, así que ninguno puede ganar. Si logras encontrar un punto dentro de ti que esté más allá de ambos, que no anhele sexo ni celibato, comprende la diferencia. Un punto en el que no te interese ni el deseo sexual ni el celibato, si lo encontrarás, te llevaría a la victoria. A este punto lo hemos llamado el estado del testigo. Si encuentras en tu interior al testigo que observa imparcialmente ambos estados mentales, estarás bien encaminado hacia la victoria, porque este tercero, el testigo, no tiene disputas con nadie. No lucha con nadie. Y observa ambos deseos, el deseo sexual y el deseo de celibato, como testigo. Estoy usando la palabra deseo para referirme al celibato. Entiéndanlo bien. El sexo es un deseo, el celibato también. Nadie lo ha expresado así, que el celibato también es un tipo de deseo. Lo opuesto al deseo sexual también es una forma de deseo. Cuando el deseo sexual te ha acosado lo suficiente, anhelas el celibato. La ira es una pasión, al igual que el deseo de no enojarse. Cuando te cansas de enojarte, cuando la ira te ha quemado y herido, anhelas un estado de ausencia de ira. Pero eso también es un deseo. Lo opuesto a la ira también debe ser un deseo, lo opuesto al sexo también debe ser un deseo. Están al mismo nivel. Solo porque algo sea lo opuesto, no pienses que no es una forma de deseo. El mundo es deseo. Y si tomas sannyas porque eres incapaz de enfrentarte al mundo, entonces tu sannyas tampoco está separado del deseo. Un sannyas que nace no del miedo al mundo, sino del estado de ser testigo de él, no es un deseo, sino una liberación. Es un poco complejo, pero recuerda algo. Todos los opuestos son de la misma naturaleza. Los opuestos no pueden pertenecer a naturalezas diferentes. Si hay deseo sexual, su opuesto, que es el celibato, también es un deseo.
La única diferencia es esta. Es como si primero estuvieras de pie y luego cabeza abajo. Pero en ambos casos eres tú quien está de pie. Si el deseo sexual es como estar de pie, entonces el celibato es como estar cabeza abajo. Pero es simplemente la otra cara de la misma moneda. Si puedes encontrar un punto de testimonio entre ambos deseos, que los observe a ambos, que no se ponga del lado de uno contra el otro, que no elija esto en lugar de aquello o aquello en lugar de esto. Que simplemente los observe a ambos, que sea un observador de los dos, solo este estado de testimonio puede lograr la victoria, porque este testimonio no tiene que esforzarse para ganar. Ya es el vencedor. Entiéndelo bien. A medida que este estado de presenciación se profundiza, ya es victorioso. No tiene que ganar, no tiene nada que ganar. Permanece al margen de la lucha, no forma parte de ella. Y en cuanto te alejes de la lucha, te darás cuenta de la locura en la que estabas involucrado. Del deseo sexual al celibato, del celibato al deseo sexual, te balanceabas como un péndulo. Primero, el péndulo osciló hacia la izquierda. Creías que se movía hacia la izquierda, pero no te diste cuenta de que mientras oscilaba hacia la izquierda, estaba ganando impulso para ir hacia la derecha. Osciló hacia la izquierda precisamente porque quería ganar impulso para ir hacia la derecha. Estaba ganando impulso. La mecánica de un reloj es tal que, cuando el péndulo oscila hacia la izquierda, parece que se mueve hacia la izquierda, pero lo que desconocemos es que, en realidad, está ganando impulso para oscilar hacia la derecha. Dependiendo de cuánto oscile hacia la izquierda, podrá oscilar hacia la derecha exactamente en la misma medida. Y cuando se mueve hacia la derecha, creemos que se mueve en la dirección opuesta. Pero cuando se mueve hacia la derecha, está ganando impulso para volver a la izquierda. Esto significa que cuando la idea del celibato se apodera de ti, lo que realmente estás haciendo es ganar energía para recargarte sexualmente. Y cuando piensas en ayunar, una vez más estás reavivando tu deseo por la comida. Si tan solo siguieras comiendo, simplemente comiendo, entonces el deseo por la comida desaparecería. Por lo tanto, el ayuno es necesario a intervalos. A través de él se reaviva tu gusto por la comida. Si alguien te alimentara continuamente, no te gustaría, te cansarías de la comida. Del mismo modo, si alguien te pusiera en tal situación que tuvieras que disfrutar del sexo todo el tiempo, huirías tan rápido que ni siquiera mirarías atrás. Entretanto, es necesario un descanso. Comienzas a tener relaciones sexuales y luego te abstienes por un día o dos. Observas el celibato. Durante esa abstinencia, reavivas el interés suficiente para volver a tener relaciones sexuales. Y si no comprendes este mecanismo interno, seguirás luchando y nunca te liberarás de él. Hablar de celibato solo reaviva tu interés por el sexo. Lo único que hace es reavivar tu apetito por él. Lo contrario también es cierto. Es debido a la actividad sexual que el tema del celibato cobra importancia nuevamente. Después del sexo, te arrepentirás de nuevo. Entonces tu mente se volverá muy santa. Después de enojarte, te arrepientes, y piensas que este arrepentimiento es justo lo contrario de estar enojado. Pero no, tu arrepentimiento solo reaviva tu ira. Por eso quienes se arrepienten siguen enojados. Nunca podrán liberarse de él. El arrepentimiento no es enemigo de la ira, sino su amigo. Si dejaras de arrepentirte, tu ira desaparecería. Pero no lo harás. Y después de enojarte, te enorgulleces de arrepentirte, de convertirte en una persona sin ira. No tienes idea de que, al arrepentirte, estás reuniendo de nuevo energía para pasarte al lado de la ira. Los opuestos se apoyan mutuamente. Es por el opuesto que se genera el interés. Por eso, cuando tus gustos cambian, los hallazgos de quienes investigan la mente dicen algo diferente de lo que entiendes. Crees que si adoptas un nuevo gusto, quizás te estás volviendo enemigo del viejo. Pero no, lo único que estás haciendo es regenerar el deseo por el gusto anterior. Recientemente, un psicólogo occidental planteó una proposición. Es sorprendente, pero tiene mucha verdad. La proposición es esta. La razón por la que los esposos y las esposas pelean tanto es porque no tienen la oportunidad de tener variedad en sus relaciones. Esto parece muy chocante, al menos para quienes pertenecen a la vieja ideología, pero hay algo de cierto en ello.
En Occidente, los experimentos revelan que si el esposo o la esposa establecen una relación con otro hombre o mujer, su antigua relación no se destruye, sino que, por el contrario, se reaviva. Pero siempre hemos creído lo contrario. Creemos que si el esposo se interesa por otra mujer, significa que ha perdido el interés por su esposa. Esto es totalmente erróneo. Mostrar interés por otra mujer y no hacer el amor con su esposa por un tiempo reavivará su deseo por ella. Si su esposa espera y no tiene prisa, él regresará. Y el cambio los revitaliza, rejuvenece su interés mutuo. Por eso en Estados Unidos se está experimentando con el intercambio de esposas. Existen pequeños clubes exclusivos donde se intercambian esposas. La experiencia de quienes lo han hecho confirma que, después, el interés en sus parejas aumenta y los conflictos disminuyen. Así que, por muy peligroso que le parezca a quien pertenece a la vieja moral, el futuro sin duda le pertenece. La vieja moral no puede durar mucho más, porque ya ha causado suficientes problemas a los esposos, como es natural. Si solo te dieran un tipo de comida para comer todos los días, día tras día, ¿cuánto tiempo podrías comer lo mismo? En 7 días estarías harto y sentirías que el ayuno es mucho mejor que esta basura que comes. Pero cada día añades algo de variedad a tu comida para que tu interés perdure. Repites la misma comida después de 5 o 6 días, y así mantienes vivo el gusto. En un sentido más profundo, esto se aplica a todas las dimensiones de la vida. Así que, quienes siguen oscilando entre los opuestos, por favor, no piensen jamás que a veces son capaces de ser muy santos. Puede que a veces se obsesionen con la idea del celibato, que empiecen a usar palabras grandilocuentes sobre sabiduría e iluminación, pero no es más que una forma de volver a identificarse con su cuerpo. Cuando empiezan a hablar demasiado sobre el alma y cosas por el estilo, solo significa que ya están hartos del cuerpo, y una pequeña charla distendida sobre el alma les ayudará a reavivar su interés por él. Pero además de estos dos, existe también un tercer punto en el hombre, y ese punto es la clave de la victoria. Ese punto es el estado de ser testigo. El primer sutra. Mantente a un lado en la batalla que se avecina, y aunque luches, no seas el guerrero. La batalla continúa, pero para el estado del testigo, esta será una batalla con una diferencia importante. Lucharás, pero nunca te convertirás en cómplice. No te conviertas en arrepentimiento, que se opone a la ira. No te conviertas en celibato, que se opone al deseo sexual. No te conviertas en guerrero. La batalla continuará, pero conviértete en testigo. Obsérvalos a ambos desde la distancia, sin prejuicios. Mantén el equilibrio. Reconoce que tanto el sexo como el celibato son formas de deseo. Comprende que tanto el mundo como el samsara son deseos. Reconoce que tanto la esclavitud como la libertad son formas de esclavitud. Supera ambas, lo opuesto. Repítete, soy solo un observador, no un hacedor. No soy un hacedor, porque el hacedor se convierte en guerrero. En el momento en que haces algo, te conviertes en un guerrero. Solo hay un método para no hacer, la observación. De lo contrario, todo se convierte en acción. Hagamos lo que hagamos, el sentimiento del hacedor lo impregna, y en el nivel del hacedor, la victoria no es posible. En ese nivel, elegimos un bando sobre el otro, y una vez que elegimos un bando, el otro automáticamente comienza a fortalecerse. Llega un día en que nos vemos obligados a elegir el otro bando. Y cuando favorecemos al otro bando, el primero automáticamente comienza a fortalecerse. Y así seguimos moviéndonos entre esta dualidad. El nombre de esta dualidad es el mundo. Solo hay un método para ir más allá de la dualidad, y no es elegir entre dualidades, sino observarlas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando surge un deseo sexual, observa que está ahí. Cuando surge un deseo sexual, experiméntalo y siente cómo te domina por todos lados. No luches contra él, simplemente comprende que te ha dominado. Haz lo que te impulse a hacer, pero mantente distante y sigue observando que te impulsa a hacer esto y aquello, como si fueras un espectador viendo un partido. No te opongas. Incluso después de que tu deseo sexual haya alcanzado su punto máximo, incluso durante este tiempo, sigue observando que esto y aquello están sucediendo.
Cuando tu deseo sexual comience a menguar y a descender desde su punto máximo, observa. El deseo sexual desaparece y el arrepentimiento se apodera de tu mente. Observa también. El arrepentimiento se intensifica y surgen pensamientos de celibato. Si has observado toda esta secuencia desde la perspectiva de un testigo, comprenderás que el deseo sexual y el celibato no son dos cosas separadas, sino el ascenso y la caída de la misma ola. El día que comprendas esto, que el deseo sexual y el celibato son ambos deseos, que el sexo es el ascenso de la ola y el celibato es su caída, que la ira es el ascenso de la ola y el arrepentimiento es su caída, que el mundo es la ola que asciende y el samyas es su caída, el día que veas que estos están conectados, descubrirás que estás empezando a ganar sin siquiera ser un guerrero. La elección cesará, nacerá la ausencia de opciones. ¿Qué hay entre lo que elegir ahora? Si son uno y lo mismo, entonces no hay nada más entre lo que elegir. Y cuando no haya nada más entre lo que elegir, habrás empezado a escapar de la dualidad. Elegir es dualidad, la no elección está más allá de la dualidad. Aprende el arte de observar y, poco a poco, sumérgete más en él. De repente, descubrirás que la victoria que no se podía lograr luchando se está logrando sin luchar. No seas el guerrero. Este sutra es muy profundo. No seas el guerrero. Ayer, el sutra que estábamos viendo decía que ahora puedes entrar en la sala del aprendizaje, y que en sus paredes hay letras ardientes escritas que podrás leer. Este primer sutra proviene de la sala del aprendizaje. Está escrito con letras de fuego en las paredes de la sala del aprendizaje. Mantente a un lado en la batalla que se avecina, y aunque luches, no seas el guerrero. Ese testigo eres tú. Pero eres finito y susceptible de error. Ese testigo es tu ser más íntimo. Ese testigo es la manifestación más profunda de tu vida. Y ahora mismo estás en tu periferia. Puedes equivocarte, pero ese testigo no. Ese testigo es tu realidad más elevada. Estás distorsionado. Las experiencias de la vida, los viajes, los caminos, el mundo y los innumerables nacimientos te han condicionado y distorsionado. Estás en la periferia, lleno de polvo y suciedad. Puedes equivocarte, no se puede confiar en ti. No confíes en ti mismo como el hacedor, porque el hacedor está en la periferia. Está cerca de la acción, está apegado a ella. Si confías en ti mismo, seguirás repitiendo lo mismo de siempre. Eres un círculo vicioso. Seguirás dando vueltas en círculo, como ya has hecho una y otra vez. Comprende esto un poco. ¿Alguna vez haces algo nuevo? Si miras atrás y observas tu vida, descubrirás que siempre estás dando vueltas. Por la mañana estás enojado, por la tarde te arrepientes, por la noche te vuelves cariñoso, por la noche vuelves a estar lleno de ira, y por la mañana llega el odio. Sigue dando vueltas. Si llevas un diario durante 3 meses, te sorprenderás. ¿Eres un hombre o una máquina? Y si anotaras todo en tu diario, con total honestidad, incluso podrías predecir qué sucederá en qué día durante los próximos 3 meses. A primera hora de la mañana puedes poner tu propio calendario en casa. Hoy estaré enojado a tal hora, y a tal hora estaré en paz. A tal hora estaré lleno de desesperación y angustia. Sería muy útil que cada mañana cada miembro de la familia colgara su calendario. Así, la esposa podría advertir a su esposo: recuerda que cuando regreses de la oficina a las 5, no estaré de buen humor. Así, su esposo podrá consultar el calendario y ver qué sucederá ese día, y actuar en consecuencia. La esposa también puede consultar el calendario de su esposo. Y así ambos podrán llegar a un acuerdo mutuo. Ahora mismo, chocamos como ciegos. Y lo curioso es que, siempre que chocamos, pensamos que alguien intenta acosarnos. Sin embargo, la realidad es que nadie te acosa, es tu propio ciclo interior el que funciona. Es como cuando las mujeres tienen la regla. Nadie les saca sangre, nadie intenta hacerles daño. Es su propio ciclo interior el que provoca la menstruación. Tus ciclos de 24 horas ocurren de la misma manera. Nadie intenta acosarte. Pero en un momento te pones triste y en otro estás feliz, y cuando estás feliz piensas que alguien más te hace feliz, y cuando estás triste piensas que alguien más te hace triste. Y lo más interesante de todo esto es que todo depende de tu estado interior. Algo te entristecerá si estás triste en ese momento, pero eso mismo puede alegrarte si estás feliz. Si te examinas a través de todo esto, te sorprenderás mucho, te preguntarás:
Entonces no saldrás a culpar a nadie en todo el mundo. Descubrirás que las estaciones internas cambian constantemente. A veces llueve, a veces hace sol, a veces hace frío. Las estaciones internas cambian constantemente, y si puedes ser testigo de tus estaciones internas, te convertirás en el maestro. Pero, en cambio, te conviertes en el hacedor. Cuando surge la ira, te enojas. Cuando surge el deseo sexual, te llenas de lujuria. Y cuando el deseo de celibato se apodera de ti, agitas esa bandera. Te identificas con todo. Hazte a un lado. Cuanto más te alejes de los ciclos de tus estados de ánimo, mayor será tu dominio. La maestría reside en el estado de presencia. La derrota reside en ser guerrero. Esto parecerá paradójico. Te preguntarás, ¿cómo puedo ganar sin convertirme en guerrero? En este mundo, solo puedes ganar convirtiéndote en guerrero. Pero si te conviertes en guerrero, en el mundo espiritual, solo te llegará la derrota. Y esa derrota no es total. De lo contrario, te cansarías. Incluso esa derrota es incompleta, y siempre permanece la esperanza. Ganaré, ganaré. Y la victoria nunca te llegará. Él eres tú mismo. Este estado del testigo no es nada más que tu propio ser más íntimo. Él eres tú mismo, pero tú eres finito y susceptible al error. Él es eterno y seguro. Él es la verdad eterna. Una vez que haya entrado en ti y se haya convertido en tu guerrero, nunca te abandonará por completo. Y en el día de la gran paz se unirá a ti. Tienes dos facetas, una que se encuentra en la periferia y otra que se esconde en el centro. En tu centro eres la divinidad. Allí, eres el poder supremo. En tu periferia, eres solo una persona débil. Si luchas solo en el nivel de tu periferia, solo podrás usar la energía que posees. Pero a medida que te acercas a tu centro, tu poder seguirá aumentando. Una persona que se mantiene en su centro no tiene que luchar en absoluto. Esa persona se ha vuelto tan poderosa que, bajo ese poder, los deseos se consumen y se convierten en cenizas. La pregunta clave no es cómo luchar, sino cómo alcanzar tal poder. Ante tal poder, la periferia se sofoca y desaparece. El clamor que solía generar la periferia simplemente se desvanece. Este sutra trata sobre cómo ganar sin luchar. Y la victoria solo se alcanza sin luchar. El segundo sutra, busca al guerrero y deja que él luche en ti. Permanezca como testigo. Búscalo. Si no, en la fiebre y la prisa de la lucha, podrías sobrepasarlo. Y él no te reconocerá, a menos que tú lo conozcas. Si tu grito llega a su oído atento, entonces él luchará en ti, y llenará el vacío sordo que hay en ti. Busca este estado de presencia. En esta búsqueda, te encontrarás con el guerrero que lucha en la periferia. Pero hay una gran diferencia. No te convertirás en ese guerrero, no te convertirás en un soldado, no saldrás a luchar. Simplemente estarás presente. ¿Qué significa esto? Significa que ahora mismo, cuando la ira surge en ti, el arrepentimiento no. Si surgieran juntos, se anularían mutuamente y te volverías pacífico. Ahora mismo, cuando la ira surge en ti, el arrepentimiento no, y cuando el arrepentimiento surge, la ira no. Surgen uno a la vez. Ahora mismo, cuando el deseo sexual surge, el celibato no, y cuando el celibato surge, el deseo sexual no. Nunca se encuentran en ningún momento. Si lo hicieran, se anularían mutuamente, se cortarían mutuamente. Así como lo negativo y lo positivo se neutralizan mutuamente, estos dos se neutralizan mutuamente y te vuelves pacífico. Pero cuando uno de ellos surge, no hay forma de saber dónde está el otro. Para cuando el otro llega, el primero ya se ha ido. Estos dos nunca se encuentran en ninguna parte. Comprende esto un poco, porque es uno de los acontecimientos más profundos e íntimos que pueden llevarte a la victoria en la vida. Si aparecieran al mismo tiempo, ¿qué sucedería? Cuando estás lleno de ira, si también estuvieras lleno de arrepentimiento, ¿qué sucedería? El arrepentimiento y la ira se anularían mutuamente. Cuando estás lleno de deseo sexual, si el deseo de celibato también estuviera presente en ti, se anularían mutuamente. Y después de eso, no habría celibato ni deseo sexual. Comprende esta diferencia. Por eso quienes son verdaderamente célibes nunca son conscientes de ello. Quien ha alcanzado el celibato de verdad no siente orgullo ni vanidad.
Quien tiene presunciones sobre su celibato, quien lo gestiona y lo practica, simplemente lo ha elegido para contrarrestar su deseo sexual. El deseo sexual no ha sido dominado, sigue acechando. Esa persona lo disimula con su celibato, pero el deseo sexual está ahí, a la espera. Pronto sus sentimientos cambiarán, la época cambiará. En este mundo nada permanece igual, todo cambia. Aparte del testigo, todo en este mundo es susceptible al cambio. Solo un punto en este mundo es eterno, constante, un lugar donde no hay cambio. Todo lo demás cambia. En la circunferencia, la rueda sigue girando. Solo en el centro, donde está el eje, donde reside el testigo, solo allí nada gira, todo es estacionario. Así que, si has elegido el celibato como forma de reprimir el deseo sexual, este sigue enterrado, acechando en el inconsciente. Cuando te canses del celibato, te atrapará por el cuello. No te soltará. Tus santos y santas tienen miedo incluso de dormir por la noche por si tienen sueños sexuales. Tienen tanto miedo que, si se topan con un lugar donde haya estado sentada una mujer, tienen que consultar las escrituras, escritas por locos como ellos, que estipulan que no deben sentarse allí hasta que hayan pasado ciertos minutos, porque si lo hacen, surgirá el deseo sexual. El deseo sexual no surge por estar sentado donde se ha sentado una mujer. Pero si lo has reprimido tanto, puede aflorar. Incluso el lugar donde se ha sentado una mujer te resultará maravilloso. Esto es señal de locura, no de celibato. Es un indicio de profundo deseo sexual. Una indicación de verdadero celibato sería que una mujer viniera y te abrazara, y aún así no despertara en ti deseo sexual. Y sería una indicación de locura si te sentaras donde una mujer se sentó hace mucho tiempo, y eso te hiciera sentir sexual. Esto es obra tuya. La pobre tierra no tiene nada que ver con todo esto. Y este milagro solo les ocurre a los santos. El milagro de experimentar excitación sexual con solo sentarse en un lugar donde antes se sentaba una mujer solo les sucede a los santos. La mujer no tiene nada que ver, los santos pueden atribuirse todo el mérito. El santo está tan agobiado por dentro por todas sus luchas y represiones que cualquier excusa, cualquier pretexto, le sirve. Seguramente habrás oído o leído sobre esto. Cuando un santo se acerca a la cima de la santidad, hermosas apsaras, ninfas celestiales, descienden del cielo para distraerlo. ¿Qué clase de negocio es este? Y está ocurriendo en el cielo. ¿Quién lo inició? ¿Y quién podría estar interesado en corromper a los santos? ¿Quién está detrás de todo esto? No. Ninguna apsara desciende de ningún lugar. Esto es simplemente una proyección del inconsciente de los propios santos. El pensamiento sobre las mujeres ha sido tan profundamente reprimido en su interior que no las abandona hasta el último momento, y entonces estos santos afirman que se están corrompiendo. Nadie se está corrompiendo, todo es un juego de la mente. Nadie los está corrompiendo, pero lo que han reprimido cobra fuerza, y llega un momento en que se vuelve tan poderoso que serán derrotados por ello. A pesar de las aparentes victorias previas, al final perderán. Ambos bandos, ambas manos están en sus manos. Tu celibato fue un celibato forzado, de alguna manera controlado a la fuerza. Pero tu deseo sexual reprimido acecha en tu interior, esperando una oportunidad. Llegará un momento en que el péndulo empiece a oscilar, y cuando lo haga. ¿Por qué no te sucede esto? ¿Por qué no te llegan las apsaras? Para que esto suceda, primero tendrás que convertirte en santo. Si quieres invocar las apsaras, primero tendrás que pasar por el proceso de convertirte en santo. El péndulo debe extenderse tanto hacia la izquierda que, al oscilar hacia la derecha, llegue directo al cielo. Se necesita generar esa misma energía para que oscile hacia la derecha. Si quieres apsaras, primero tendrás que convertirte en santo. Como los santos han desaparecido, también lo han hecho las apsaras. Hoy en día no hay apsaras, no porque no queden, sino porque ya no quedan santos. Crea algunos santos, y las apsaras volverán a aparecer. Son la locura de las mentes de los santos. Lo que ha sido reprimido se manifestará. Te atormentará. Y si has reprimido mucho, esta manifestación será surrealista. Los santos no se equivocaron al decir esto. Informaron con razón que las apsaras les llegaron. Y las apsaras debieron ser más hermosas que cualquier mujer jamás podría ser. Esa belleza proviene de sus deseos reprimidos.
Esa belleza es autocreada. Cuando estás lleno de deseo sexual, cuanto más profundo sea, más hermosas te parecerán las mujeres, o los hombres, si es el caso. Si estás lleno de deseo, incluso una mujer fea te parecerá muy hermosa. Y si tu deseo ha llegado a su límite, incluso una anciana fea te parecerá hermosa. Esta belleza que ves es solo tu propia proyección. Es como si incluso una corteza de pan seco le pareciera un manjar a un hombre hambriento. No hay nada delicioso en ese trozo de pan seco, pero tienes hambre. Y si tu estómago está lleno y te sirven una mesa con la mejor comida, ni siquiera lo notarás. Intenta ayunar un día y luego ve al mercado. Ese día solo notarás los carteles de hoteles y restaurantes, no los de ninguna otra tienda. Disfrutarás mucho leyendo esos carteles. Te atraerán de verdad y te parecerá que ves esa deliciosa comida y esos dulces por primera vez. Sus ricos colores y los aromáticos sabores que llegan a tu nariz te abrirán las puertas a secretos gastronómicos que ni siquiera habías imaginado. Pero no son ellas, sino el color que les das desde tu interior. Un hombre proyecta sus emociones a todo lo que le rodea. Así que tus santos y santas debieron haber visto apsaras, pero esas apsaras eran creaciones de sus mentes, sus propias creaciones. Si te conviertes en testigo, podrás ver ambos lados al mismo tiempo. Cuanto más te alejes, más claramente podrás verlos uno al lado del otro. Se necesita distancia para observarlos simultáneamente. Si estás demasiado cerca, solo podrás ver uno. Desde donde estoy sentado, puedo verlos a todos. Si me acercara, vería menos gente. Y si me acercara aún más, vería aún menos. Si me sentara junto a alguien, solo podría ver a esa persona. A mayor distancia, mayor área visible. Así, cuando una persona alcanza el estado de testigo, es capaz de observar la ira y la paz, la codicia y la satisfacción, el odio y el amor, el sexo y el celibato. Puede observarlos simultáneamente. Entonces se sorprende al descubrir que forman parte de una misma ola. Aquí la ira, allá el arrepentimiento. Aquí el mundo, allá el sannyas. Aquí la indulgencia, allá la renuncia. Son dos caras de la misma ola. Al comprender este hecho, la presencia simultánea de ambos los anula. Este es el guerrero. No hay necesidad de que te conviertas en guerrero. Es necesario buscar a este guerrero en cuya presencia los opuestos se anulan. La mera presencia simultánea los neutraliza. Esta neutralización es una victoria lograda sin la violencia de una batalla, sin lucha. Busca al guerrero y deja que él luche en ti. El significado de guerrero es la presencia simultánea de los opuestos, la realización simultánea de ambos. Búscalo. De lo contrario, en la fiebre y la prisa de la lucha, puede que lo superes. Muchas veces estás cerca de él. Pero te interesa menos comprender y estás tan ansioso por luchar, tu mente está tan llena de prisa y preocupación por la victoria, que pasas de largo al guerrero que podría haberte ayudado a ganar, sin siquiera mirarlo. Si tienes prisa, ansias de luchar, impaciencia por la victoria, seguirás perdiéndolo, porque para verlo necesitas ser paciente, pacífico, silencioso y natural. Solo entonces podrás verlo. Solo entonces podrás mantener la distancia que te permita observar los opuestos simultáneamente. Así que nunca te apresures por ganar, es decir, si quieres ganar. Si quieres ganar pronto, no te apresures. Si quieres que suceda pronto, no te apresures, porque cuanto más te apresures, más agitado estarás. Y así seguirás fallando. El poder que te liberará está presente en tu interior. Es tu energía la que te esclaviza y es tu energía la que te liberará. Pero nunca tengas prisa. Con paciencia, esperando, sin ansias de victoria, nuestra victoria es segura. Y él no te conocerá, a menos que tú lo conozcas. Recuerda que ese guerrero está en tu interior. Pero no te conocerá a menos que tú lo conozcas. Simplemente seguirá ahí sentado, porque no lo aprovechas. No aprovechas una inmensa energía. Esta inmensa energía se esconde en el acto de ver los opuestos encontrándose simultáneamente. Y sigues perdiéndote esto. Observas uno, y cuando te cansas, observas el otro. Pero hasta que no haya un encuentro, no puede haber neutralización. Hasta entonces, no pueden negarse, no pueden borrarse mutuamente. Si tu grito llega a su oído atento, entonces él luchará en ti, y llenará el vacío interior. El tercer sutra.
Recibe sus órdenes de batalla y obedécelas. Obedécelo no como si fuera un general, sino como si fuera tú mismo, y sus palabras fueran la expresión de tus deseos secretos. Pues él eres tú mismo, pero infinitamente más sabio y fuerte que tú. Deja toda la guerra en manos del testigo interior. No intentes convertirlo en un luchador. Y a medida que aprendas a usarlo, a medida que lo atravieses, empezarás a recibir órdenes que sin duda te llevarán a la victoria. No tomes tus órdenes de las escrituras ni de los libros sagrados. Tómalas de tu propio testigo. Siempre te guiará por el buen camino. Jamás se equivocará. Pero todos recibimos órdenes de quién sabe quién. Ni siquiera nos molestamos en averiguar si quienes nos las dan han llegado a algún sitio. Y lo más gracioso de todo esto es que recibimos órdenes de personas iguales a nosotros, porque encajan con nuestra inteligencia. Por ejemplo, si te atormenta el deseo sexual, lo más probable es que busques a un gurú que también lo atormente y, como resultado, se haya obligado a ser célibe. Es probable que encuentres a esa persona. No podrás encontrar un maestro que no esté atormentado por el deseo sexual y cuyo celibato sea natural, porque un celibato tan natural estará más allá de tu comprensión. Estás tan atormentado por el deseo sexual, eres tan antinatural, que solo un celibato antinatural tendrá sentido para ti. Si alguna vez te acercas a una persona natural, encontrarás 1000 excusas para huir de ella. ¿Por qué? Porque no podrás aceptar que a tu amo no le preocupen las cosas que te preocupan. Huirás. La situación es muy difícil, solo puedes elegir un gurú igual a ti. Y nunca te librarás de él porque te atrapará en la misma red. Te envolverá en una red exactamente opuesta a la que te atrapa, pero formará parte de la misma trampa. Las personas sexuales eligen célibes. Lo veo continuamente y la gente viene y me dice que esto es exactamente lo que sucede. Hace apenas una semana, un diputado, que además es un importante industrial, vino a verme. Al entrar, me comentó, tiene una memoria admirable. Esto me dejó claro que este hombre debía tener mala memoria, porque no vale la pena hablar de esto. ¿Por qué le interesa tanto la memoria, si es buena o mala? Debía de tener mala memoria. Repetía una y otra vez, eres una persona extraordinaria. Nunca olvidas el nombre de un libro ni a la persona a la que te refieres, nunca olvidas el nombre ni el rostro de alguien que conociste hace años. Tienes una memoria asombrosa. Luego dijo, hace poco, cuando estabas dando tus discursos sobre la epopeya, el Ramayana, en el Cross Maidan. Ahora bien, yo nunca había hablado sobre el Ramayana, estaba hablando sobre el Bhagavad Gita, y él decía que estaba dando una conferencia sobre el Ramayana. ¿Cuántas cosas has dicho? Y he escuchado charlas sobre el Ramayana de muchos grandes eruditos. Dije, Señor, en el momento en que entró, supe que tenía mala memoria. Cualquier cosa que te impacte dice algo sobre ti. No dice mucho sobre el otro, dice algo sobre ti. En el momento en que escuchas que fulano ha sido célibe desde la infancia. Y tus pobres Mahatmas se esfuerzan porque se sepa que lo ha sido desde la infancia. Las personas con sexualidad se sienten fácilmente atraídas por estos célibes de toda la vida. No hay una gran razón para ello, la única razón es su propia debilidad, sus propios problemas. Viven en un extremo, y el otro extremo los llama. Eres codicioso, y si alguien te dice que ha renunciado a cientos de miles de rupias, caes rendido a sus pies. Esto revela algo sobre ti. Que esa persona haya renunciado a cientos de miles de rupias o no, no importa mucho. Pero eres tan avaro que no renunciarás ni a un céntimo. Por eso, que alguien renuncie a cientos de miles te impresiona de inmediato. Caes rendido a sus pies. En sus escrituras, los jainistas hablan de que Mahavira renunció a tantos caballos, a tantos elefantes. Esto nos muestra algo sobre quienes lo comentan. Que Mahavira renunciara a la riqueza no es lo importante. ¿Por qué hablar de caballos y burros? ¿Qué tienen que ver con nosotros? ¿Qué sentido tiene contarlos? Pero siguen aumentando las cifras. Esto indica su propia aferración. Por eso tanta gente codiciosa se ha reunido en torno a Mahavira, por eso los jainistas han amasado tanta riqueza. Hay una razón para su riqueza. De hecho, la gente codiciosa se interesó en Mahavira. Él era un renunciante, así que los codiciosos se sienten inmediatamente atraídos. A quien te atraes depende completamente de ti.
Pero entonces ocurre una gran calamidad. Incluso los grandes maestros fracasan en este mundo porque las personas que les atraen son precisamente lo contrario. No puedes entender a Mahavira, pero te atrae por tu naturaleza codiciosa. Mira qué gran hombre es. Ha renunciado a tanto. ¿Por qué tú, como avaro, no puedes renunciar ni a un paisa, y porque él ha renunciado a tantos caballos, tantos elefantes, tantos carros, tantas joyas? Entonces, este es el maestro correcto. Pero tú eres, sin duda, la persona equivocada para semejante maestro. La vida es muy compleja. Si quieres recibir la orden correcta y salvarte de ti mismo, porque cuando buscas un maestro, es tu periferia la que busca, y encontrarás al equivocado. Incluso si buscas al correcto, buscarás bajo la influencia de lo que está mal en ti. Así que es mejor refugiarse en tu interior y permanecer en el ser testigo, porque primero necesitas observarte con la mirada del testigo. A medida que desarrolles tu capacidad de observar como testigo, comenzarás a recibir órdenes desde tu interior. Solo estas órdenes son verdaderas. Estas órdenes te llevarán por el camino correcto. Es esencial buscar tu voz interior, tu yo interior, tu interioridad. Sin ella, irás a la deriva como un trozo de madera lanzado por las olas, a veces empujado hacia aquí y a veces arrastrado hacia allá. Será tiempo perdido. Primero, tienes que buscar tu propia interioridad, porque el maestro que elijas después de esa búsqueda será completamente diferente. Entonces, no es tu yo periférico, tu personalidad enferma, quien elige. Entonces, tu voz interior ha guiado la elección. Si puedes comprender, aunque sea mínimamente, el estado del testigo, puedes confiar en el maestro que elijas para que te guíe. Se convierte en un barco. Pero esa debería ser la decisión de tu guía interior, no algo elegido desde tu periferia. Recibe sus órdenes de batalla y obedécelas. Obedécelo no como si fuera un general, sino como si fuera tú mismo, y sus palabras fueran la expresión de tus deseos secretos. Pues él eres tú mismo, pero infinitamente más sabio y fuerte que tú. Dentro de ti reside una dimensión de tu propio ser mucho más poderosa y sabia que hasta ahora. Escúchala, síguela. Pero para que eso suceda, primero necesitas aprender a despertar en medio de la batalla y convertirte en testigo.